Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver la aplicación de las leyes de Kirchhoff dentro de un determinado circuito. Tanto la ley de las corrientes como la ley de las tensiones. Vamos a partir por la primera ley, también conocida como LSK, ley de las corrientes de Kirchhoff. Y la segunda ley, que es la ley de las tensiones, también conocida como LBK, ley de las tensiones de Kirchhoff. Bien, partamos por la primera. ¿Qué nos establece la primera ley de Kirchhoff? Que la sumatoria de todas las corrientes que entran dentro de un determinado nodo va a ser igual a la sumatoria de todas las corrientes que salen dentro de dicho nodo. Bien, considerando el ejemplo que tenemos acá, que está compuesto por 5 resistencias, vamos a empezar a hacer el análisis de cada una de las corrientes. El valor de la corriente total la tenemos como dato, por lo tanto, tenemos que calcular el valor de la corriente que circula en R4 y en R5. La corriente en R1, en R2 y en R3 va a ser la misma en ambas resistencias. ¿Por qué? Porque las tres resistencias se encuentran conectadas en serie. Por lo tanto, van a tener el mismo paso de corriente y diferente caída de tensiones. ¿Qué va a pasar con R4 y en R5? En R5 pasa lo contrario, vamos a tener la misma tensión aplicada para ambas resistencias, pero diferentes pasos de corrientes. Entonces, para poder hacer el análisis completo, lo primero que tenemos que hacer es calcular el valor de la tensión total. Teniendo como dato I total y cada una de las resistencias, podemos obtener el valor de la tensión total aplicando la ley de Ohm. Primero lo que vamos a hacer es calcular el valor de la resistencia total. Bien, la resistencia total va a ser igual a R5 en paralelo con R4 más R3 más R2 más R1. Este cálculo nos da aproximadamente igual a 29,70 ohm. Bien. Con el dato de la resistencia total vamos a calcular la tensión total. La tensión total es igual a la corriente total por la resistencia total. 1,25 amperes, que es un dato, por el valor que acabamos de calcular, 29,70 ohm. La tensión total nos da aproximadamente igual a 37,12 volt. Bien. Teniendo estos datos, vamos a continuar con el análisis del circuito. Tenemos resistencia total, tensión total y el valor de la corriente total. ¿Qué vamos a calcular ahora? Cada una de las caídas de tensiones, para luego poder obtener el valor de las corrientes en R4 y en R5. Vamos a calcular las tensiones en las resistencias que se encuentran asociadas en serie con la fuente de tensión. Bien. Por lo tanto, vamos a calcular el valor de la caída de tensión en R1, en R2 y en R3. Recordemos lo que estuvimos viendo en la aplicación de divisores. Siempre que tenemos un circuito donde hay resistencias asociadas en serie, vamos a tener diferentes caídas de tensiones y mismo paso de corriente. En un circuito donde las resistencias están asociadas en paralelo, vamos a tener diferente paso de corriente y misma tensión aplicada para ambas. En este caso, esa tensión en R4 y en R5 la vamos a llamar BA. La segunda ley de Kirchhoff, la ley de las tensiones, nos indica justamente que la sumatoria de todas las tensiones que se encuentran dentro de un determinado circuito va a ser igual a la tensión total del mismo. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es calcular las caídas de tensiones para luego poder obtener el valor en el punto BA, en el nodo, y con este dato calcular las dos corrientes. Luego vamos a hacer la verificación. Bien, la tensión en R1. La tensión en R1 va a ser igual
a la corriente total por la resistencia 1. La tensión en R2 va a ser igual a la corriente total por la resistencia 2. Y la tensión en R3 va a ser igual a la corriente total por la resistencia 3. La corriente total es un dato, 1,25 amperes. 1,25 amperes por la resistencia 1, que vale 12 ohm, que también es un dato. Esto nos da aproximadamente igual a 15 volts. Corriente total, 1,25 amperes por R2. R2 vale 4,7 ohm. 4,7 ohm. Y esto nos da aproximadamente igual a 5,87 volts. Vamos a calcular la tensión en R3. Corriente total, 1,25 amperes por R3, que vale 5,6 ohm. Esto nos da aproximadamente igual a 7 volts. Bien. Teniendo como dato las tres caídas de tensiones que acabamos de calcular y la tensión total, podemos calcular el valor en el nodo BA. Con esta tensión vamos a poder definir las dos corrientes, tanto en R4 como en R5. Bien, vamos a calcular BA. BA va a ser igual a la sumatoria de todas las caídas de tensiones, BR1 más BR2 más BR3. Pero, ¿qué va a pasar con esa sumatoria? Lo que vamos a hacer primero es obtener la sumatoria de todas las caídas de tensiones y, teniendo como dato el valor de la tensión total, le vamos a restar al valor de la fuente, 37,12 volts, el valor de la sumatoria de las caídas de tensiones. Vamos a calcular BA. BA va a ser la tensión total menos la sumatoria de las caídas de tensiones en la resistencia 1, 2 y 3. La sumatoria de las tensiones en la resistencia 1, 2 y 3 es igual a la tensión en R1 más la tensión en R2 más la tensión en R3. Por lo tanto, la sumatoria de las tensiones en la resistencia 1, 2 y 3 nos da aproximadamente igual a 27,87 volts. Bien. Con este dato y con el dato de la fuente calculamos BA. La tensión total vale 37,12 volts, menos la sumatoria de las caídas de tensiones, que es igual a 27,87 volts. Esto nos da aproximadamente igual a 9,25 volts. Bien, BA es igual a 9,25 volts. Bueno, ahora que sabemos el valor de BA, podemos calcular el valor de la corriente en R4 y en R5. ¿Cómo calculamos BA? Con el valor de la fuente, que ya lo habíamos calculado, menos la sumatoria de las tensiones en R1, en R2 y en R3. Bien, vamos a calcular IR4. La corriente en R4. La corriente en R4, IR4, va a ser igual a BA dividido R4. Y la corriente en R5 va a ser igual a BA dividido R5. ¿Por qué usamos BA en ambos casos la misma tensión? Porque las dos resistencias se encuentran conectadas en paralelo, por lo tanto van a tener la misma tensión y diferente paso de corriente. ¿Cuánto vale BA? Dijimos que BA era aproximadamente igual a 9,25 volts. 9,25 volts dividido la resistencia 4, que es un dato, 100 ohm. Esto nos da aproximadamente igual a 0,09 amperes. 0,09 amperes. Bien.
la corriente en R5. 9,25 volt dividido R5, que es un dato, 8 ohm, y esto nos da aproximadamente igual a 1,15 amperes. Bien, una vez que calculamos todas las corrientes y todas las tensiones, podemos hacer la verificación según las leyes de Kirchhoff. ¿Cómo vamos a verificar? Tenemos R4 y R5, 1,15 amperes más 0,09 amperes, nos debe dar aproximadamente igual al valor de la corriente total, que en este caso es 1,25 amperes. La sumatoria de las corrientes debe ser aproximadamente igual a 1,25 amperes, que este 1,25 amperes es un dato. En este caso, si no es un dato, lo que tienen que hacer es calcular la resistencia total y el valor de la tensión total, la resistencia total y el valor de la corriente total, pero van a tener como dato siempre los valores de las resistencias y el valor de la tensión, si es que no tienen como dato el valor de la corriente. Si tienen como dato el valor de la corriente y el valor de la resistencia, directamente hacen todo el análisis que acabamos de hacer. Pero siempre van a tener como dato o tensión o corriente, y obviamente el valor de cada una de las resistencias. Bien. También podemos verificar el valor de las tensiones que calculamos. El valor de todas las tensiones que calculamos. Tenemos la tensión en R1, la tensión en R2, la tensión en R3 y la tensión BA. La sumatoria de todas estas tensiones nos debe dar aproximadamente igual al valor de la tensión total, que es 37,12 volts, según la segunda ley de Kirchhoff. La sumatoria de todas las tensiones, que sería tensión en R1 más la tensión en R2 más la tensión en R3 más BA, debe ser aproximadamente igual a la tensión total. Bien. Bueno, hasta ahí tenemos todo el circuito completo, calculando todas las tensiones y todas las corrientes correspondientes. Cualquier duda, ya saben, a través de la plataforma me pueden consultar. Les voy a dejar una actividad, la cual la deben realizar y me la deben enviar para la próxima semana.